Muy buenos días con todo el público presente y los integrantes de esta mesa. A continuación vamos a hablar acerca del impacto y el uso de la inteligencia artificial en la práctica médica. Entonces tenemos como pregunta, ¿es algo bueno necesariamente o algo malo el uso de la inteligencia artificial para el diagnóstico y el tratamiento médico? Para ello tenemos la participación de las siguientes personas. Primero, al doctor Rivera, que es un cirujano especializado en tecnología médica, acompañada por la doctora Álvarez, que es una médica internista y docente universitaria. Ambos estarán encargados de dar su punto de vista a favor acerca del uso de la inteligencia artificial en la práctica médica. En el lado contrario tenemos al licenciado Mendoza, que es un abogado en derechos humanos, acompañada por la ingeniera Torres, que es una ingeniera en sistemas y experta en ciberseguridad. Ambos estarán encargados de dar sus puntos en contra de la inteligencia artificial, y también tenemos la presencia del público que va a encargarse de dar sus preguntas en la ronda de preguntas. Entonces, una vez esto, quisiera aclarar las reglas para el uso de la palabra en esta mesa. Tienen que considerar que cada persona tiene un uso de máximo 2 minutos por cada intervención, y por favor respetar el uso de la palabra de cada uno de ellos y no interrumpir. Dicho una vez esto, entonces empezamos con el tema a discutir. Bien, entonces vamos a empezar escuchando los puntos a favor el uso de la inteligencia artificial en la práctica médica. Para ello voy a dar el uso de la palabra al lado de los doctores para que me puedan explicar, no solo a mí sino a la mesa en general, los puntos a favor pues de este tema. Bueno, buenos días con todos, buenos días con el público presente y el señor moderador y también mis compañeros acá presentes. Yo voy a explicar sobre lo que es la inteligencia artificial usada para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa en el ámbito de la medicina, debido a que ayuda y disminuye el tiempo en cuanto a lo que es el diagnóstico y también para un correcto tratamiento de las enfermedades. Debido a que un ejemplo claro que quiero acotar es el ejemplo del robot Da Vinci, que se implementó para realizar diferentes cirugías, entre las cuales tenemos cirugías de extirpación de miomas uterinos y cirugías torácicas, entre varios otros procedimientos que puede realizar. Pues nos brinda una mayor precisión y una disminución en el tiempo de recuperación de las cirugías. Además, cabe acotar que esta inteligencia artificial no va a ser utilizada o no va a manejarse por sí solo, sino siempre va a estar en supervisión de un médico especialista, en este caso sería de un cirujano, para una correcta evaluación y así poder abordar correctamente la patología del paciente. Eso es en cuanto a mi participación. Muy bien, entonces le doy la palabra a su compañera. Ya. Buenas tardes con todos, buenas tardes a cada uno de mis colegas, público presente, moderador. Yo quisiera dar a conocer que pues, la inteligencia artificial en medicina interna nos va a ayudar, va a ser de gran ventaja, ya que como sabemos nos puede ayudar tanto a analizar el historial clínico de los pacientes, también nos puede ayudar pues, a diseñar tratamientos específicamente para cada paciente, y nos va a ayudar pues, a realizar una precisión y una eficacia con el diagnóstico. Pero también, como sabemos, en comunidades rurales no existe pues, una gran cantidad de personal médico. En este caso también se podría implementar la inteligencia artificial para que nos ayude así también a detectar signos de enfermedades tempranas, nos ayude a facilitar el acceso a la salud debido a la falta pues, de especialistas. Pero, sin embargo, se debe recalcar que la inteligencia artificial no va a reemplazar completamente a la vocación médica. Esto, si no, llegaría a complementarla, ya que nos va a ayudar a que los profesionales puedan enfocarse tanto en el trato humano y también a que puedan ser de gran beneficio para ayudarle a tomar decisiones complejas. Gracias. Muy bien, hemos escuchado entonces la parte de los aspectos positivos de la inteligencia artificial, y algo a recalcar es sobre todo el uso y la vinculación de esta con la robótica, como ha mencionado el doctor, el uso del robot Da Vinci en cirugías para que sean más precisas y con menos complicaciones, y también obviamente lo que mencionó la doctora sobre todo manejar lo que es
los problemas como el bajo personal médico, sobre todo en las comunidades rurales. Algo más que también hay que aclarar es que sobre todo la inteligencia artificial no por sí sola no puede operar, sino que siempre tiene que estar manejada por un profesional médico. Entonces, eso por parte de los puntos a favor. Muy bien, una vez escuchados los puntos a favor del uso de la inteligencia artificial en la práctica médica, vamos a proceder con las partes y los puntos negativos de este tema. Para ello voy a dar el uso de la palabra a los profesionales aquí presentes. Muchas gracias. Desde lo legal y lo ético, la inteligencia artificial médica puede tener muchos peligros. ¿Quién se va a hacer cargo si es que algún algoritmo comete un error? ¿Cómo sabe el paciente si es que su diagnóstico fue hecho por una inteligencia artificial o por un médico? Como sabemos, la mayoría de países no tienen reglas los cuales regulen lo que es la inteligencia artificial. Además, muchos de estos sistemas son privados y no revelan cómo funciona. Esto puede causar lo que es que no haya una transparencia médica y una confianza del paciente. Nada más que acatar. Entonces, le doy el uso de la palabra a su compañero. Ya. Como especialista en ciberseguridad, puedo asegurar que ningún sistema es 100% confiable, debido a que la inteligencia artificial puede estar mal protegida y esta puede ser hackeada, manipulada o alterada, lo que se vería en complicaciones para la salud del paciente. Además, en medicina esto no sería un error, esto sería una amenaza para el paciente. Y antes de hablar del uso de la inteligencia artificial, primero deberíamos lo que es blindar sus sistemas, capacitar a los profesionales y asegurar la vida del paciente. Gracias. Podríamos destacar sobre todo lo que es el problema en el ámbito ético y sobre todo legal sobre el uso de la inteligencia artificial en casos donde haya un uso de una práctica médica. Entonces es interesante lo que nos brinda aquí el profesional, sobre todo porque habría un vacío legal de quién tendría la culpa en el caso de una práctica médica, y sobre todo también aquí el tema de la ciberseguridad, en el que a pesar de ser una inteligencia artificial no está totalmente libre de ser hackeado, de cometer errores. Por eso es que también menciona la importancia de la capacitación del personal médico para el uso de esta herramienta. Entonces hemos conocido los aspectos tanto positivos y negativos, y para manera de sintetizar más aún información y conocer aún más, vamos a realizar una ronda de debate entre los profesionales, tanto a favor y en contra. Para ello vamos a realizar las siguientes preguntas. Entonces, pasando con la ronda de preguntas para el debate pues, de ambas partes, tenemos la primera pregunta que yo les realizo y que quiero que me la respondan es que ¿puede la inteligencia artificial tomar decisiones clínicas por sí sola? Bueno, yo voy a responder a esta pregunta. Como ya le había mencionado, no. La inteligencia artificial no puede tomar una decisión absoluta en cuanto a decidir sobre el tratamiento o diagnóstico del paciente. Como ya había dicho, la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, de apoyo, y tiene que estar supervisada por un médico que sea especialista o experto en lo que es el tema. Entonces, pues, en síntesis, la inteligencia artificial no puede tomar decisiones por sí sola. Necesita el acompañamiento de un médico. Okay, pero en la práctica muchos hospitales prefieren automatizar para ahorrar lo que es tiempo, dinero, lo cual ahí está el problema, ya que estas máquinas, estas herramientas pueden tener un control por sí solas y sin que nadie las controle en sí. Bueno, en este caso es por eso que necesitamos pues ciertos protocolos y formación médica para que pueda pues usar de buena manera este tipo de herramienta. El problema aquí no va a ser la inteligencia artificial, sino la manera en cómo la manejamos. Lo mismo llega a pasar cuando un personal médico puede llegar a tener un problema al momento de diagnosticar algo en un paciente. ¿Y quién supervisa que esa IA, esa inteligencia artificial, no esté sesgada o que no haya sido manipulada con datos discriminativos? La falta de transparencia es el verdadero enemigo. Entonces, como conclusión de esta pregunta, podríamos decir que la inteligencia artificial no debe usarse de manera totalmente independiente, sino que como una herramienta de apoyo. Es muy importante que los profesionales médicos estén totalmente capacitados para usar esta herramienta más como un apoyo, más no como una decisión definitiva. Entonces vamos con la segunda pregunta que les tengo preparadas, y es: ¿en zonas rurales y médicos es útil la inteligencia artificial? ¿Alguien que me responda, por favor? Sí,
En este caso, en zonas rurales, puede marcar cierta diferencia entre la vida y la muerte, ya que como había destacado desde un inicio, nos ayuda o sirve como una herramienta pues para lo que sería poder brindarle un tratamiento eficaz al paciente. También nos ayudaría pues a recopilar los datos de la historia clínica del paciente y poder diagnosticar de manera eficiente lo que el paciente necesita. Debido a que, como dije, el personal en las zonas rurales no existe pues una gran cantidad de personal, la cantidad de personal llega a ser escasa y en estos casos estas herramientas nos ayudarían, pues nos brindarían ese apoyo que necesitamos en estas zonas. Le hago una pregunta. ¿Y si llegara a fallar, quién se hace responsable de ese paciente? No podemos permitir que la pobreza justifique lo que son estos tratamientos tecnológicos, que vienen de una tecnología de segunda clase. Ya, como lo dijo mi compañera, esta no es una herramienta de segunda clase. Esta es una ayuda temporal mientras llega el especialista en este tema. La inteligencia artificial detecta, pues, por ejemplo, en las zonas rurales existe, como ya lo mencionó, muy poca cantidad de médicos. Y también estos son muy ajetreados, por así decirlo. Tienen muchas tareas hacia ellos. No sé, ya temas de vacunación y temas de contacto con embarazadas y así, pues por sí se les puede pasar algo por alto, pero la inteligencia artificial les ayudará a minimizar esos errores y que sea un correcto manejo y un aspecto beneficioso para el paciente. Sin una infraestructura adecuada, una ayuda tecnológica se convierte en una grande arma, ya que no podría haber un internet de buena calidad, un soporte, y entonces esto se convierte en un alto riesgo para la salud del paciente. Bueno, entonces en síntesis podríamos decir que en zonas rurales la inteligencia artificial sí puede ser una ayuda, sin embargo, por el tema de obviamente la lejanía y su ubicación en las zonas rurales, puede también haber problemas como la conexión a internet, las actualizaciones del propio sistema operativo. Entonces es algo que perfectamente podría servir de ayuda, sin embargo también se presenta el inconveniente de que se encuentra actualizada y la conexión a un buen internet para evitar cualquier sesgo en los diagnósticos y o tratamientos médicos. Entonces la última pregunta que quiero realizar para finalizar este espacio de debate entre ustedes es: ¿qué condiciones mínimas se deben cumplir para que un médico pueda utilizar la inteligencia artificial en su práctica médica? Bueno, yo quisiera participar aquí. La inteligencia artificial, pues para poder ser utilizado, necesita de validación científica, tiene que tener un rigor científico y tiene que ser muy creíble y correcta la información que esta contiene. Además, necesita una revisión médica por un médico especialista. Y no es solo soltar la herramienta, por así decirlo, y ya. De ley necesitamos que esta sea regida bajo normas propuestas por diferentes entidades. Ya, ¿alguien más que quiera contar? Yo creo que en cuanto a las condiciones mínimas que se debe tener, vuelvo y recalco, debe ser la formación ética y clínica para que el médico pueda entienda de cómo debe manejar este tipo de herramientas y no exista, pues como bien mencionado, estos riesgos o estas desventajas. Respondiendo a su pregunta, creo que se debería necesariamente hacer un blindaje cibernético y transparencia de los algoritmos, no más cajas negras. Una excelente pregunta. Se debería tener leyes claras, las cuales protejan al paciente. Nadie puede quedar expuesto por confiarse por una inteligencia artificial. Como a manera de síntesis de todo lo que hemos hablado, tanto en las exposiciones de cada uno y el debate que hemos hecho, podemos decir que la inteligencia artificial no necesariamente es una herramienta buena ni mala, sino que depende del uso que demos de esta. Entonces, los puntos a favor que podemos destacar es que obviamente agiliza el proceso del diagnóstico y tratamiento médico, también
ayuda a que los errores que puedan cometer los médicos se minimicen, ya que obviamente somos humanos y podemos cometer errores, y la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar al momento de tomar decisiones médicas. Sin embargo, no hay que confiarse y tenemos que considerar que esto no puede reemplazar totalmente el criterio médico y obviamente no puede tomar decisiones por sí sola. Es por ello, como han mencionado ustedes, de que tanto desde una perspectiva legal como una perspectiva de seguridad cibernética, obviamente hay huecos, hay sesgos que nosotros debemos considerar y obviamente no confiarnos de ello. Entonces podríamos decir que sí, es una herramienta que nos puede ayudar perfectamente, no solo en el campo de la medicina, sino que se ha visto en la actualidad en muchas profesiones se ha utilizado la inteligencia artificial, pero no por ello significa que nosotros tenemos que abusar de ello o no saber cómo utilizarla de manera correcta. Entonces, una vez hecho esto, voy a pasar con el uso de la palabra al público aquí presente para que empiecen con su ronda de preguntas, las cuales van a ser contestadas por los participantes de esta mesa. Entonces doy la palabra a cualquiera del público para que realicen sus preguntas. ¿Usted estaría dispuesto a confiar en la inteligencia artificial para operar a alguno de sus familiares? Yo la verdad que sí estaría de acuerdo en que la inteligencia artificial apoye en algún procedimiento quirúrgico que se realice a alguno de mis familiares. Cabe recalcar, como ya lo había dicho anteriormente en mi primera intervención, y quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Que la inteligencia artificial va de la mano con el especialista médico. Nunca esta va a regirse por sí sola, siempre va a estar acompañada por el médico. Y ya había dicho los pros que tiene la utilización de ella, ¿no? Como minimizar el tiempo de recuperación. En este caso quiero dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en la extirpación de lo que es la vesícula biliar se realizan dos procedimientos, una que es la cirugía abierta y otra por la cirugía laparoscópica, en la cual se utilizan, en la laparoscópica se utiliza una herramienta muy buena y que disminuye el tiempo de recuperación y es menos invasiva. Entonces, respondiendo claramente a su pregunta, yo sí estaría de acuerdo, siempre y cuando vaya de la mano con lo que es el personal médico y el especialista. Gracias. Bueno, licenciado Mendoza, si en un hospital se ocupa la inteligencia artificial y falla, ¿qué opciones legales tendría el paciente? Lamentablemente muy pocas, ya que no hay leyes las cuales regulen esta inteligencia artificial. Doctora Álvarez, en este caso, ¿usted cómo se aseguraría de que la inteligencia artificial no manipule los datos del paciente y los use de manera adecuada? Bueno, en este caso, como yo ya había mencionado, esto se debe manejar de una manera ética. En este caso también lo que necesitamos hacer es que exista una anonimización de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un manejo de datos de manera cifrada. También debemos tener para este tipo de procedimientos con inteligencia artificial cierto consentimiento informado. En este caso al realizar ya esta serie de procedimientos debe esto llegar a pasar por un comité ético antes de que este tipo de información llegue a ser utilizado. Ya, muy bien, pasamos con... ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, ingeniera Torres, ¿qué tipo de hackeos podrían poner en riesgo al paciente? Ya, muchas gracias por su pregunta. Muchos, desde alterar el diagnóstico hasta apagar un respirador. Si no hay protección en la inteligencia artificial, esta no podría solamente fallar, sino que provocaría lo que es la muerte del paciente. Bueno, una vez escuchado la ronda de preguntas y obviamente siendo respondidas por los integrantes, vamos a la conclusión y al final de esta mesa redonda. Entonces, después de este intercambio de ideas que hemos tenido aquí, espero que haya sido de su utilidad, sobre todo para considerar los puntos buenos y malos, y teniendo puntos a recalcar, sobre todo que la inteligencia artificial no es una herramienta buena ni mala por sí sola, sino que depende mucho del uso que le hagamos de esta y sobre todo saberla utilizar de manera correcta para evitar sesgos y complicaciones en el diagnóstico y tratamiento médico. Entonces, obviamente, este siglo no solo en el ámbito médico ha ido avanzando en tecnología, entonces nosotros, más que resignarnos o estar en contra de la inteligencia artificial, tenemos que aprender a utilizarla y manejarla correctamente porque
el mundo de hoy es tecnológico y tenemos que adaptarnos, pues eso es lo que nosotros nos caracteriza como especie. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por participar, sobre todo también por el respeto del uso de la palabra entre cada uno de ustedes, y espero que esta información haya sido muy importante para ustedes.